El aire de la noche entraba por la ventana, cargado con el olor a tierra mojada de Coyoacán. Javier me abrazó por la espalda, su cuerpo cansado después de un día de 12 horas en el hospital. Apoyó la barbilla en mi hombro, un gesto que antes me hacía sentir segura, pero que ahora se sentía como una jaula. «Te amo», susurró contra mi pelo, y cada letra fue una piedra que cayó en el pozo de mi estómago. Mi corazón se detuvo, no por la emoción, sino por el pánico. El eco de su voz se mezcló con el recuerdo de otros labios, otra respiración, otro peso sobre mi cuerpo. Me giré lentamente, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi hogar durante 18 años, y la mentira se deslizó por mi garganta como un veneno. «Yo también te amo», susurré, pero mi voz era apenas un hilo de sonido, un fantasma en la habitación. No recordaba sus besos, solo los de Bruno, y en ese instante supe que el silencio que vendría después sería más devastador que cualquier grito. Ver esta historia hasta el final te cambiará la forma de ver el amor. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Nuestra casa, con sus muros cubiertos de bugambillas y su biblioteca repleta de primeras ediciones, se había convertido en un mausoleo de lo que fuimos. Cada objeto contaba una historia, pero eran historias de un pasado tan lejano que parecían pertenecer a otras personas. 18 años de matrimonio, 2 hijos ya en la universidad. El nido vacío no trajo la libertad que prometían las revistas, sino un eco ensordecedor que magnificaba la distancia entre Javier y yo. Nos movíamos por los mismos espacios como 2 planetas en órbitas separadas, unidos por una fuerza gravitacional de costumbre y responsabilidades compartidas, pero sin la calidez de un sol que nos iluminara. Él era un buen hombre, un médico dedicado, un padre impecable. Su amor era una estructura sólida, un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, pero yo me estaba muriendo de frío por dentro, anhelando un incendio, aunque supiera que podía consumirlo todo. La soledad compartida en la misma cama era, sin duda, la forma más cruel de estar sola. Yo era traductora literaria. Pasaba mis días sumergida en las pasiones y tormentos de personajes ficticios porque los míos propios se habían secado. Me sentía invisible. Un mueble más de la casa, una presencia funcional cuya existencia se daba por sentada. Javier me veía, por supuesto, pero veía a la madre de sus hijos, a la administradora del hogar, a la compañera de una vida. Había dejado de ver a la mujer, a Sofía, y quizás yo también había contribuido, escondiéndome detrás de mis libros y de una eficiencia doméstica que no requería pasión, solo organización. Mi conflicto era una guerra silenciosa que se libraba en mi interior cada mañana, la lealtad a este hombre bueno, a la historia que habíamos construido ladrillo a ladrillo, contra la necesidad visceral, casi animal, de sentirme deseada de nuevo. Quería la vértigo, el caos, la certeza de ser el centro del universo de alguien, aunque solo fuera por un instante robado. Vivía con la culpa de querer más, de no conformarme con la paz que tantos anhelan, una paz que para mí tenía el sabor amargo de la resignación. Todo cambió en un taller de escritura creativa. Me inscribí con la excusa de mejorar mi prosa, pero en realidad buscaba 1 hora a la semana que fuera solo mía, un espacio donde no fuera la esposa de nadie ni la madre de nadie. Fue allí donde conocí a Bruno. Era un poeta, 15 años más joven, con una intensidad en la mirada que parecía perforar todas mis capas de protección. No vio a la señora de 43 años, casada y con una vida predecible. Vio mi mente, mi ironía, el hambre que yo creía haber escondido tan bien. La conexión fue instantánea, una descarga eléctrica que despertó cada terminación nerviosa de mi cuerpo. No fue solo física, fue intelectual. Hablábamos durante horas de Cortázar, de la sintaxis del deseo, de la mortalidad. Él me escuchaba con una atención que yo había olvidado que existía. Era peligroso, lo supe desde el primer café, pero era un peligro que se sentía como volver a respirar después de haber estado conteniendo el aliento durante una década. Nuestro romance duró 6 semanas. 6 semanas de vida clandestina, de mentiras susurradas por teléfono y encuentros febriles en cafés escondidos del barrio de la Roma o en su pequeño apartamento, que olía a libros viejos y a tabaco. Cada encuentro era un acto de traición, pero también un acto de autoafirmación. Con Bruno, yo no era una rutina, era un poema. El sexo era visceral, desesperado, una forma de recuperar un cuerpo que sentía que ya no me pertenecía. Pero era mucho más que eso. Eran las conversaciones, la forma en que sus ojos brillaban cuando yo desgranaba una idea compleja, la sensación de ser fascinante para alguien de nuevo. Me sentía viva, potente, peligrosa. Por primera vez en años, el futuro era un lienzo en blanco en lugar de un camino ya trazado.
Estaba construyendo un mundo secreto, un refugio donde podía ser la versión de mí misma que había abandonado por el camino. Y cada beso, cada caricia, era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, y yo lo sabía, pero no podía, o no quería, detenerme. Javier, mientras tanto, continuaba con su vida, ajeno a mi cataclismo interno. A sus 48 años, el hospital consumía la mayor parte de su energía. Su amor siempre había sido pragmático, un lenguaje de actos y no de palabras. Se expresaba asegurándose de que el coche tuviera gasolina, de que las cuentas estuvieran pagadas, de que nuestra seguridad nunca estuviera en riesgo. Era el pilar silencioso sobre el que se sostenía nuestra familia, un hombre de una fiabilidad inquebrantable. A veces notaba mi apatía, mi mirada perdida en algún punto de la pared durante la cena. Lo atribuía a la crisis de la mediana edad, al estrés de una traducción complicada, a cualquier cosa excepto a la verdad. ¿Estás bien?, me preguntaba, y yo siempre respondía, sí, solo cansada. Y él aceptaba la respuesta, quizás porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de una fractura en los cimientos de nuestro mundo. Era incapaz de articular sus propias necesidades emocionales, asumiendo, quizás, que las mías eran tan silenciosas como las suyas. No era un monstruo. Era solo un hombre perdido en su propio laberinto de silencio. Aquella noche, después de su susurro y mi mentira, la casa se inundó de una tensión tan densa que podía cortarse. Javier no dijo nada más. Se alejó de mí con una lentitud deliberada, y su mirada, antes de girarse, no contenía rabia, sino una herida profunda, una pregunta que no se atrevía a formular. «Voy a tomar una ducha», dijo, y el sonido del agua corriendo en el piso de arriba fue como el cronómetro que marcaba el principio del fin. Yo me quedé paralizada en la sala, abrazándome a mí misma, sintiendo el frío de mis propios brazos. Cada sombra parecía juzgarme. El silencio que se instaló entre nosotros no era el de antes, no era el silencio cómodo de la costumbre. Era un silencio hostil, un abismo que se había abierto a nuestros pies. Por primera vez en meses no pensé en Bruno, solo podía pensar en la grieta que acababa de abrir en el corazón del hombre que, a pesar de todo, había sido mi ancla en el mundo. La culpa era una náusea, un sabor metálico en la boca que no se iba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Nos movíamos con una coreografía de evasión. Yo me levantaba más temprano para no coincidir en la cocina. Él trabajaba hasta más tarde, volviendo a casa cuando yo ya fingía estar dormida. Las pocas palabras que intercambiábamos eran puramente funcionales, sobre la lista del supermercado o una cita con el dentista. El aire estaba cargado de lo no dicho. Una tarde, mientras yo leía en el sofá, Javier entró y se quedó de pie en el umbral. Sentí su mirada sobre mí, pesada, inquisitiva. Apagó la televisión, un gesto que indicaba que la tregua había terminado. «Sofía», comenzó, su voz ronca, «tenemos que hablar de nosotros». El pánico me cerró la garganta. No estaba preparada. Miré a mi alrededor, desesperada por una vía de escape, y mis ojos se posaron en un sobre la mesa. Llegó la cuenta de la luz. Subió muchísimo este mes, dije, mi voz sonando ridículamente trivial. El dolor en su rostro fue tan visible que tuve que apartar la mirada. No insistió. Simplemente asintió y salió al jardín. El grito que no dimos resonó entre nosotros durante horas. El peso de mi engaño se volvió insoportable. Cada mirada de Javier, cada silencio, era un recordatorio constante de mi traición. Empecé a ver a Bruno no como un salvavidas, sino como el arquitecto de mi ruina. La pasión que me había hecho sentir tan viva ahora se sentía sucia, una mancha que no podía lavar. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, una expresión de perpetua angustia. Decidí que tenía que terminarlo. No por Javier, no por mi matrimonio, sino por mí. Necesitaba recuperar alguna versión de mí misma que no estuviera definida por la mentira. Le envié un mensaje corto a Bruno, pidiéndole que nos viéramos. La idea de esa conversación me aterraba, pero el pensamiento de continuar viviendo en esa dualidad era aún peor. Estaba rompiendo a la única persona que había prometido proteger, y me estaba rompiendo a mí misma en el proceso. La libertad que había buscado en otros brazos se había convertido en la peor de las prisiones, la de mi propia conciencia. Esa noche, mientras la culpa me corroía, busqué una distracción. Encendí el ordenador con la excusa de buscar un correo electrónico antiguo de mi editora. Mientras navegaba por las carpetas, mis ojos se detuvieron en una que nunca había visto antes. Personal, J. Mi corazón dio un vuelco. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de derecho, me impulsó a hacer doble clic. Dentro, había varios archivos, pero uno llamó mi atención. Un diario de audio.
Estaba fechado de esa misma semana. Sabía que estaba cruzando una línea, que era una invasión terrible de su privacidad, pero una fuerza oscura y autodestructiva me obligó a ponerme los auriculares y pulsar reproducir. La voz de Javier llenó mis oídos, no la voz segura del médico, sino una voz rota, temblorosa, la voz de un hombre completamente desnudo en su soledad. Hablaba con alguien, una terapeuta, y cada palabra era un golpe directo a mi pecho. La revelación que estaba a punto de escuchar cambiaría absolutamente todo, destrozando la narrativa que yo había construido para justificar mis acciones. La voz de Javier, embargada por una emoción que yo rara vez le había oído expresar, describía su propia soledad dentro de nuestro matrimonio. Hablaba de su miedo, de su terror a haberse convertido en un marido funcional, una simple pieza en el engranaje de nuestra vida familiar. Confesaba que sentía que me había perdido, que no sabía cómo encontrar el camino de vuelta hacia mí. Describía cómo mis silencios y mi distancia eran como un muro de cristal entre nosotros. Podía verme, pero no podía tocarme. Contaba cómo había intentado acercarse, con pequeños gestos que yo ni siquiera había notado, cegada por mi propia insatisfacción. Y entonces habló del plan. Un plan para sorprenderme, para llevarnos de vuelta al principio de todo. Quería llevarme a Oaxaca, al pequeño hotel donde nos conocimos, en un intento desesperado, casi infantil, de recordarme quiénes éramos. Quería luchar por nosotros, en silencio, de la única manera que sabía, con un acto, no con palabras. Y yo, mientras tanto, estaba en otros brazos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Me quité los auriculares y el silencio de la habitación me cayó encima como una losa. Me ahogaba. El sollozo que había estado conteniendo durante semanas finalmente se rompió. Un sonido gutural, animal, que salió desde lo más profundo de mi ser. Me derrumbé sobre el escritorio, el cuerpo sacudido por espasmos de un dolor que era físico. Cada palabra de su diario de audio era una daga que destrozaba la justificación que yo había construido con tanto esmero. Yo no había traicionado un matrimonio muerto. Había apuñalado por la espalda a un hombre que, en su propia y silenciosa desesperación, todavía estaba luchando por nosotros. Él también se sentía solo. Él también estaba perdido, y en lugar de buscar su mano en la oscuridad, yo había buscado la de un extraño. La imagen que me devolvía mi reflejo en la pantalla apagada del ordenador era la de un monstruo. No era una víctima de la negligencia, era la causante de la herida, la arquitecta de la destrucción. La vergüenza era tan inmensa que deseé poder desaparecer. Mi aventura con Bruno ya no parecía una búsqueda de vida, sino una huida cobarde de mi propia incapacidad para comunicarme, para luchar por lo que ya tenía. La pasión que encontré en sus brazos era un fuego fatuo, una ilusión que me distrajo del verdadero problema, el frío que emanaba de mi propio corazón. Había culpado a Javier por el silencio, sin darme cuenta de que yo era la guardiana de esa muralla. Él, con su torpeza emocional, con su lenguaje pragmático, estaba intentando derribarla con un viaje a Oaxaca, mientras yo construía otra en un apartamento ajeno. ¿Qué buscaba realmente? ¿Sentirme deseada o simplemente evitar el doloroso trabajo de reconstruir lo que se había roto? Me di cuenta de que había elegido el camino fácil, el del egoísmo, el de la gratificación instantánea. Y el precio de esa elección era la devastación de un hombre bueno y la aniquilación de mi propia integridad. La mujer que se sentía invisible ahora se veía con una claridad aterradora, y no le gustaba nada lo que veía. La noche se hizo interminable. Caminé por la casa como un fantasma, tocando los muebles, mirando nuestras fotos, cada recuerdo ahora teñido por la sombra de mi engaño. La casa ya no se sentía como un mausoleo, sino como la escena de un crimen, y yo era la única culpable. Esperé a que Javier volviera del hospital. Cuando la puerta se abrió, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Entró, cansado como siempre, y me vio de pie en medio de la sala. Su rostro no mostró sorpresa, solo una resignación infinita, como si supiera que la sentencia final era inminente. No nos dijimos nada. El aire estaba cargado de electricidad, de todas las palabras que habíamos evitado durante años. Sostuve el portátil en mis manos como si fuera una bomba. Sabía que lo que iba a hacer podía destruirlo todo para siempre, pero el silencio y las mentiras ya nos habían destruido de todos modos. Era la hora de la verdad, por más fea y brutal que fuera. Me acerqué a él lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos. No había fuerza en mis piernas, solo la inercia de la desesperación. Me senté en el sofá, a su lado, pero sin tocarlo. El espacio entre nosotros era un campo de minas. Abrí el portátil sobre la mesita de centro, busqué el archivo de audio, y con el dedo temblando, apreté el play.
No le di explicaciones. Simplemente dejé que su propia voz llenara la habitación, que su propia vulnerabilidad quedara expuesta entre nosotros. Lo vi bajar la cabeza, sus hombros encorvados bajo el peso de su propia confesión. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas, devastadoras. Y entonces, las mías también empezaron a caer, no lágrimas de autocompasión, sino de un arrepentimiento tan profundo que quemaba. Estábamos llorando juntos, por primera vez en años, pero no el uno por el otro, sino por el naufragio que habíamos provocado. El sonido de su voz grabada era el requiem de nuestro matrimonio. Cuando el audio terminó, el silencio que quedó fue diferente. No era hostil, no era vacío, era un silencio pesado, lleno de la verdad desnuda y cruda. Javier levantó la vista. Sus ojos rojos e hinchados me miraban como si me viera por primera vez. No le pedí perdón. La palabra se sentía demasiado pequeña, un insulto a la magnitud del daño que había causado. En su lugar, confesé. Le conté todo. El vacío, la soledad, el taller de escritura. Bruno. No omití detalles. No busqué excusas. Vomité la verdad con una honestidad brutal, describiendo no solo los hechos, sino también los sentimientos que me llevaron a ellos. La necesidad de sentirme viva, la rabia por sentirme invisible, la adrenalina de lo prohibido y la vergüenza corrosiva que vino después. Era la primera vez en años que nos veíamos sin máscaras, sin defensas. Estábamos emocionalmente desnudos. Dos extraños heridos sentados sobre las ruinas de lo que una vez fue nuestro hogar. La reacción de Javier no fue la que esperaba. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo un dolor profundo y silencioso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Escuchó cada palabra de mi confesión sin interrumpirme, su rostro una máscara de sufrimiento. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Yo esperé, preparada para cualquier cosa, para el odio, para el desprecio, para que me pidiera que me fuera. Finalmente, se pasó una mano por el pelo y me miró. «Necesito tiempo», dijo. Su voz era un susurro roto. «Necesito pensar». No se fue de casa. Esa noche, tomó una almohada y una manta del armario y se fue a dormir a la habitación de invitados. La puerta cerrándose suavemente fue el sonido más violento que había escuchado en mi vida. El espacio físico que puso entre nosotros era un reflejo del abismo emocional que nos separaba, y yo supe que merecía cada centímetro de esa distancia. Los días que siguieron fueron extraños, como vivir con un fantasma. Compartíamos la casa, pero no la vida. El viaje a Oaxaca, por supuesto, fue cancelado. La palabra misma se sentía como una burla. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. El silencio ya no era de evasión, sino de procesamiento. Y poco a poco empezamos a hablar. No eran conversaciones fáciles. Eran brutales, dolorosas, llenas de lágrimas y reproches contenidos. Hablamos de la soledad, de las expectativas no cumplidas, de cómo nos habíamos convertido en dos extraños que compartían una hipoteca. Él me confesó su agotamiento, su sensación de fracaso por no saber cómo hacerme feliz. Yo le confesé mi egoísmo, mi cobardía. Cada conversación era como una cirugía a corazón abierto sin anestesia, quitando capas de resentimiento y malentendidos acumulados durante años. Estábamos desmantelando nuestro matrimonio, pieza por pieza, para ver si quedaba algo que valiera la pena salvar entre los escombros. Decidimos buscar ayuda profesional. La idea de ir a terapia juntos nos aterrorizaba a ambos. Era la admisión final de nuestro fracaso. Pero también era la única opción que nos quedaba si queríamos tener alguna esperanza. La primera sesión fue un desastre. Apenas nos miramos, respondiendo a las preguntas del terapeuta con monosílabos. Pero volvimos. Y volvimos otra vez. Lentamente, con la ayuda de un extraño que nos ofrecía un espacio seguro, empezamos a aprender un nuevo lenguaje. Un lenguaje donde «estoy cansado» no era solo una descripción física, sino una expresión de agotamiento emocional. Un lenguaje donde «no sé» era una respuesta válida. No estábamos intentando salvar el matrimonio que había sido. Ese matrimonio estaba muerto y enterrado. Estábamos explorando la posibilidad, remota y aterradora, de construir algo nuevo sobre sus cenizas. Algo basado en la verdad brutal que ahora compartíamos. No hay un final feliz en esta historia, al menos no en el sentido tradicional. No hubo un beso de reconciliación bajo la lluvia ni una promesa de que todo volvería a ser como antes. Javier y yo seguimos durmiendo en habitaciones separadas. A veces, nos encontramos en la cocina por la noche y compartimos una taza de té en un silencio que ya no es hostil, sino pensativo. El contacto físico es todavía vacilante, un roce accidental de manos que provoca una pequeña descarga eléctrica de memoria y dolor. Su mirada ya no tiene esa herida abierta, pero ahora carga con el peso de la verdad.
La mía, supongo, también. No sé si algún día podrá perdonarme por completo. No sé si yo misma podré perdonarme. Nuestra relación ya no es un refugio, sino un trabajo constante, una negociación diaria con el dolor y la esperanza. Lo único que sé con certeza es que la honestidad, aunque sea devastadora, es la única forma de aire respirable. Hemos dejado de asumir, de adivinar, de llenar los silencios con nuestros propios miedos. Ahora preguntamos, ahora escuchamos. Y en esa frágil comunicación, en esa vulnerabilidad compartida, encuentro un atisbo de algo nuevo. No es la pasión arrebatadora que busqué en otros brazos, ni la comodidad predecible de mi vida anterior. Es algo mucho más real y mucho más difícil. Es la posibilidad de ser vistos, de verdad, con todas nuestras cicatrices y defectos. Es la dolorosa admisión de que ambos nos abandonamos, mucho antes de que yo buscara el consuelo en otra parte. Y quizás, solo quizás, en ese reconocimiento mutuo de nuestra propia humanidad rota, resida la única posibilidad de encontrar, algún día, el camino de vuelta a casa. La mayor tragedia de nuestra historia no fue la infidelidad. Ese fue solo el síntoma, el grito desesperado que finalmente rompió el silencio. La verdadera tragedia fue la erosión lenta e invisible del nosotros, la forma en que permitimos que la rutina y las suposiciones cavaran una zanja tan profunda entre nosotros que terminamos en lados opuestos, gritando en silencio sin que el otro pudiera oír. Javier se perdió en su trabajo, creyendo que su amor se medía en la seguridad que proveía. Yo me perdí en mis libros, creyendo que la pasión solo existía en las páginas de ficción. Ambos dejamos de mirar al otro, de preguntar, de escuchar de verdad. Construimos nuestras propias prisiones de soledad, una al lado de la otra, sin darnos cuenta de que ambos teníamos la llave de la celda del otro. El caso con Bruno no fue el principio del fin, fue la consecuencia de un final que llevaba años gestándose en el silencio de nuestra casa. Ahora, el silencio es diferente. Ya no es un vacío, sino un espacio para pensar. A veces veo a Javier en el jardín, cuidando las rosas que yo siempre di por sentadas, y veo a un hombre que no conocía. Un hombre con sus propias luchas, con sus propias tristezas. Y supongo que él también ve en mí a una mujer diferente, no solo a la esposa traidora, sino a alguien que también se estaba ahogando. No hay garantías. El futuro es una página en blanco que nos da pánico mirar. La terapia nos da herramientas, pero el trabajo tenemos que hacerlo nosotros, cada día, en cada conversación incómoda, en cada mirada que sostenemos un segundo más de lo habitual. Aprender a perdonar es un camino largo, y quizás el perdón más difícil de alcanzar es el que nos debemos a nosotros mismos. El perdón por no haber luchado antes, por haber elegido la huida en lugar del enfrentamiento, por haber olvidado que el amor no es un destino, sino un viaje que requiere atención constante. Nuestro hogar ya no es un lugar de certezas, sino de preguntas. ¿Podemos construir algo nuevo sobre estas ruinas? ¿Es el amor que sentimos el uno por el otro más fuerte que la herida que nos infligimos? No tengo las respuestas. Algunos días, la esperanza se siente como una pequeña luz al final de un túnel muy largo. Otros días, el peso del pasado es tan abrumador que parece imposible dar un paso más, pero seguimos aquí. Seguimos levantándonos cada mañana en la misma casa, compartiendo el mismo aire. Y quizás eso, por ahora, es suficiente. Quizás el primer paso para reconstruir no es tener un plan, sino simplemente la voluntad de no abandonar el lugar del desastre. Es la decisión de quedarse, de mirar el desorden a los ojos y decir, no sé cómo arreglar esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. La pasión que busqué fuera era una fiebre, una llamarada intensa pero efímera. Lo que estoy aprendiendo ahora es que existe otro tipo de calor, uno más sutil y duradero. Se encuentra en la vulnerabilidad de admitir que tienes miedo, en la valentía de escuchar una verdad que te desgarra, en la compasión de ver el dolor en los ojos de la persona a la que has herido. No es emocionante ni poético. Es un trabajo duro, a menudo ingrato, pero es real. Es el amor en su forma más adulta y compleja. Un amor que reconoce que somos dos seres imperfectos, llenos de fallas y contradicciones, que intentan navegar juntos por la vida. Ya no anhelo la vértigo de lo prohibido. Anhelo la paz que viene de la honestidad radical, la intimidad que nace no de los cuerpos que se juntan, sino de las almas que se atreven a mostrarse sus cicatrices. Hemos cancelado la idea de un viaje, a Oaxaca o a cualquier otro lugar. Entendimos que no podemos volver al principio. El pasado no es un lugar al que se pueda regresar para empezar de nuevo. Lo único que tenemos es este presente fracturado y doloroso. Y es desde aquí, desde donde tenemos que empezar a construir, si es que vamos a construir algo. A veces, por la noche, dejo la puerta de mi habitación entreabierta.
No es una invitación explícita, sino un pequeño gesto, una posibilidad. Hasta ahora, él no ha cruzado el umbral, y yo tampoco he cruzado el suyo, pero la puerta está abierta. Y en esa pequeña rendija de luz, en ese espacio de posibilidad, reside toda mi frágil y aterrorizada esperanza. Quizás el amor no se trata de nunca perderse, sino de tener el coraje de seguir buscando el camino de vuelta, incluso en la más profunda oscuridad. La lección más dolorosa que he aprendido es que la mayor traición no es buscar otros cuerpos, sino abandonar a la persona que tienes al lado en su propia soledad. Es el silencio que nos permite creer que estamos solos en nuestro sufrimiento, sin darnos cuenta de que nuestro compañero de vida está librando una batalla similar, justo al otro lado de la cama. Nos olvidamos de que un matrimonio es un equipo de dos personas perdidas, tratando de encontrar juntas el mapa. La infidelidad es solo la bengala que alguien lanza cuando siente que se ha perdido irremediablemente en el bosque. Y la verdadera pregunta no es por qué se lanzó la bengala, sino cómo permitimos que el bosque creciera tan denso y oscuro entre nosotros. Si pudiera volver atrás, no desharía el error, sino el silencio que lo precedió. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier herida. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, la verdad sana, si ustedes también creen en el poder de la honestidad.